Entonces nosotros aquí tanto como padres y como hijos estamos llamados a dar esa importancia que tiene la bendición, y cuando nosotros sepamos de esa importancia, poder decir palabras de bendición cuando bendigamos a nuestros hijos, decir: Señor, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, que el Señor te prospere. Y bueno, un montón de palabras que podemos verlas, por ejemplo, guiarnos en esto que hizo Isaac, y en tantas promesas bíblicas preciosas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto estar compartiendo nuevamente con todos ustedes en nuestro podcast. Realmente, como saben, estamos en una nueva temporada y este es el capítulo 2 de nuestra nueva temporada, y en esta temporada estamos hablando acerca de la bendición. En el episodio anterior habíamos hablado de la bendición en general, de la importancia de la bendición, que nuestras palabras tienen una importancia muy grande sobre quienes las decimos, y sobre todo cuando son seres cercanos a nosotros. Y sobre todo también hablamos acerca de la responsabilidad que tenemos con nuestra boca, con nuestras palabras, ya que este es un don que Dios nos dio única y exclusivamente a los seres humanos, y que nosotros tenemos una gran responsabilidad en el momento de utilizar nuestras palabras y de decirlas sobre alguna persona o a nuestros hijos, o bueno, en general. Pero hoy vamos a hablar igual de la bendición, pero enfocada a nuestros hijos. Y me parece realmente un tema muy, muy lindo, muy apasionante, del cual yo también estoy aprendiendo mucho, y espero que también les sirva muchísimo a ustedes para que lo puedan aplicar en sus vidas, en sus familias, y exclusivamente este tema con sus hijos. Bienvenidos. Así es, amigos. Esperamos que todos estén muy bien en casa, que tengan la bendición de Dios y el Espíritu Santo con cada uno de ustedes. Como dijo mi mami, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que es bueno en la serie que estamos en esta nueva temporada, que es sobre la bendición. Vamos a ver también un pasaje bíblico muy importante que nos relata esto sobre la bendición a los hijos, y que en realidad es lo más importante. Así que comencemos. Así es, como ya habíamos dicho en el episodio anterior, todos estamos llamados a bendecir a los demás. Pero la bendición, la más importante de todas, es la que debemos dar a nuestros hijos. Indudablemente, todos los padres, y con esto me refiero a papá y mamá, anhelamos que nuestros hijos, que nuestras hijas lleguen a convertirse en unas personas exitosas, ¿verdad? Todos los padres aspiramos que nuestros hijos sean prósperos y felices. Según los expertos, para que una persona llegue a tener éxito en la vida, requiere necesariamente de 3 requisitos, que los vamos a decir ahora, y son: primero, conocimientos; luego, fortaleza de carácter; y tercero, valores o principios de vida. En nuestro tiempo, a nivel de sus posibilidades, generalmente los padres tratamos de dar a nuestros hijos la mejor educación, y con ese objetivo les matriculamos en las mejores escuelas, en los mejores colegios, en las mejores universidades, y muchos se van incluso más allá. Quieren que sus hijos obtengan títulos de 4º nivel, diplomados, especializaciones, doctorados, y bueno, un montón de títulos que ahora existen en este medio, ¿verdad? Pero si bien los conocimientos académicos, los conocimientos que adquirimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, son muy importantes y muy valiosos, los mismos representan solamente una tercera parte de los requisitos que se necesitan para alcanzar el verdadero éxito. Así es, y como tú mismo decías, las otras 2/3 partes restantes, ¿verdad? Por ejemplo, la fortaleza de carácter, los principios de vida, los valores, estos son inculcados exclusivamente en el hogar, inculcados exclusivamente desde nuestros padres, ¿verdad? A través de la relación familiar, como yo les decía, obviamente pueden existir sus excepciones, ¿verdad? Así es. Pero por eso es una excepción, porque es fuera de la regla. Exacto. Pero en la regla como tal, los valores, todo en general en este plan viene inculcado de la casa. Así es. Por ejemplo, el ejemplo y la comunicación son factores muy importantes
que los padres dan a sus hijos para que de esta forma tengan valores, para que de esta forma generen su carácter también, ¿verdad? Así es. Sí, y también yo quisiera decir algo referente a esto que tú dices, me parece muy importante. Realmente la valía, la importancia del ejemplo que damos a nuestros hijos. Ujú. Muchas veces las palabras pueden ser volátiles, hoy decimos algo a nuestros hijos y mañana se les olvida, igual que nos pasa a nosotros, alguien nos dice algo y a veces lo olvidamos. Pero cuando vemos el ejemplo, cuando vemos la actuación, en nuestro caso como creyentes, cuando vemos un testimonio de vida, eso se impregna no solo en nuestra mente, sino en nuestro espíritu. Así Y nos es. lleva a realmente a poder aplicar y vivir esos valores también en nuestras vidas. Así es, y además que estos elementos, como tú dices, del ejemplo, también la comunicación que tenemos de padres a hijos, Exacto. eso se materializan en nosotros. Exacto. Estos salen a flote tarde o temprano, ¿verdad? Mediante las palabras también que pronuncian los padres a sus hijos, así también sus opiniones, sus deseos van formando el carácter de ese hijo, ¿verdad? Va formando lo que es el hijo de, por ejemplo, yo ya voy a ser de aquí cuando ya sea mayor. Exacto. Y todo eso son las consecuencias de lo que los padres han hecho o lo que los padres han dicho a sus hijos. Pero sin embargo, hay una frase que me gusta que dice que hay como ya una edad de que no podemos culpar a nuestros padres por las acciones que nosotros hacemos. Así es. Sin embargo, es muy importante lo que ellos nos han inculcado desde que somos pequeños. Tarde o temprano vamos a tomar nuestras propias decisiones. Pero si tú eres un papá que, si tus hijos ya son personas grandes, de que ya pueden tomar sus propias decisiones, pero que no vean en ti un ejemplo malo para que deseen hacer lo mismo. Igual si tienes hijos adolescentes o hijos pequeños que están en formación todavía, porque yo creo que cuando son pequeños es cuando más los papás influencian en los hijos, ¿verdad? Darles un buen ejemplo. Así es. Porque es muy importante, porque aquí van a ir formando el carácter, van a ir formando su personalidad. Su identidad tal vez no. Lo más probable es que sí, aunque en realidad la verdadera identidad debe venir de Dios, ¿verdad? Así es. Pero sin embargo, cuando todavía tal vez son niños o adolescentes que no conocen tanto de Dios, su identidad se basa en lo que sus padres dicen que son. Exacto. Y si, por ejemplo, como tú dices justamente, ahí viene el valor de las palabras y ahí viene el valor de la bendición, porque si nosotros estamos enviando, soltando, diciendo palabras sobre nuestros hijos, eres tal vez un tonto, eres un inútil, cosas así, esas cosas van a marcar la vida de nuestros hijos, Así es. porque las palabras de nosotros, a lo menos como padres, como madres de familia, tienen muchísimo peso sobre la vida de nuestros hijos. Si simplemente yo he escuchado, bueno, no lo he hecho, pero he escuchado que muchas veces, por ejemplo, una plantita se está como muriendo, está como débil y la persona le empieza a hablar con amor, con cariño y la planta como que empieza a restaurarse, a tomar vida. Entonces, si estas cosas ocurren con las plantas, mucho más con nuestros hijos, si nosotros enviamos, soltamos palabras de menosprecio, tal vez de humillación, de falta de cariño, de falta de empatía, esas cosas van a ir marcando la vida de nuestros hijos y obviamente que tienen mucho más peso y mucho más valor que cualquier palabra dicha por otra persona, porque nosotros somos quienes les damos su identidad, nosotros somos quienes les decimos quiénes son ellos, ¿verdad? Porque Dios nos dio esa, digamos así, como ese poder, esa facultad de que nuestras palabras tengan un peso muy significativo sobre nuestros hijos. Y ahí Así nuevamente viene el tema de la responsabilidad que tenemos, aún mucho más como padres del momento que hablamos, sobre todo en los momentos malos, porque cuando uno está bien con sus hijos, los trata de la mejor manera, pero a veces en un momento de iras, yo creo que a todos se nos ha salido una palabra, digamos, fuera de lugar, muchas veces que nos arrepentimos, pero como somos personas creyentes, como somos personas que creemos en Cristo, no tiene nada de malo que nos acerquemos a nuestro hijo y le digamos, discúlpame, perdóname por haberte herido de esta forma. Somos seres humanos y podemos cometer errores, pero también somos seres humanos que tenemos conciencia, que tenemos una mente que el mismo Padre Dios nos dio para que podamos rectificar nuestros errores. Así es. Y nosotros somos lo que las opiniones de personas
ajenas a nosotros, por así decirlo, terceros a nosotros, dicen qué somos. Y cuanto más cercanos es a ese tercero, más nos va a afectar lo que nos diga y más va a quedarse en nuestra identidad, ¿verdad? Y nosotros, como seres humanos en general, anhelamos escuchar las opiniones, los deseos que nuestros padres tienen de nosotros. Sí. Porque yo creo que son las personas que más nos importa su opinión en el mundo. Y creo que todos los seres humanos somos así. Así es. No importa la edad que tengas, puedes tener 10 años como puedes tener 80. Creo que las palabras de tus padres siempre van a ser muy importantes en nuestras vidas. Y lo que nosotros también anhelamos es recibir la bendición de nuestros padres. Y justamente en la Biblia encontramos un claro ejemplo sobre la importancia de la bendición del Padre. Así es. Tal vez les parezca un texto un poquito largo, pero sí me parece que debemos darles a conocer para entender todo el contexto de este pasaje que se encuentra en Génesis. Y realmente es lindo, y aquí vamos a notar la importancia, la relevancia de la bendición que tiene en la vida de un hijo realmente. Uh-huh. Y decimos que Isaac y su esposa Rebeca tuvieron 2 hijos mellizos. Capaz la mayoría de ustedes conozcan esta historia, pero también queremos que las personas que tal vez sea la primera vez que estén escuchando, o que tal vez no han escuchado toda la historia, lo escuchen y también lo hagan carne en su vida para que entiendan la importancia, ¿verdad? Entonces decíamos que Isaac y su esposa Rebeca tuvieron 2 hijos mellizos, Esaú el mayor y Jacob el menor. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en su casa. Isaac quería más a Esaú, es decir, su padre, porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca, su mamá, prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo, de su cacería y todo lo demás, y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero del hambre. Primero dame a cambio, le dijo Jacob, tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia al haber perdido sus derechos de hijo mayor. Así es, y bueno, yo voy a continuar el relato. Y nos dice también que al pasar el tiempo, Isaac ya estaba muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú y le dijo: hijo mío, como ves, estoy muy viejo, un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte para cazar algún animal, porque recordemos que a Isaac, le encantaba lo que Esaú cazaba. Así es. Entonces le decía: prepara un guisado sabroso como a mí me gusta y tráelo para que yo lo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Aquí quiero hacer una pausa y ver la importancia que Isaac le da a la bendición que le va a dar Esaú, ¿verdad? Así es. Es lo único que le dice, no le dice que va a estar saciada su hambre o que va a ser el hijo preferido, sino le dice que le va a dar la bendición, como que recalca en esto, ¿verdad? Exacto, era como se preparaban con una comida especial y todo para ese momento tan importante que era la bendición antes de morir. Así es. Bueno, entonces, habiendo aclarado esto, sigamos. Pero Rebeca, que había escuchado esta conversación, mientras Esaú se fue al monte a cazar, le dijo a Jacob, su hijo menor: tráeme 2 de los mejores cabritos del rebaño. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso, como a él le gusta. Llévalo tú para que lo coma y así te dará su bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre: mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó: hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Aquí también podemos ver nuevamente la importancia que Rebeca también le da
a la bendición, Sí. ¿verdad? Tal vez no sea lo más ético ni moral que una madre esté en esto, no Claro, vamos, así es. pero bueno, ese es otro tema, pero podemos ver lo que Rebeca, la La importancia valía realmente. que le da a, A la a bendición. esta bendición de Isaac, ¿verdad? Porque no dice ella que ya, ven, yo te bendigo, sino la bendición del padre como tal. Y Así esto no es tal vez una forma literal, sino de una forma como, ¿cómo sería? Simbólica. Exacto, como la importancia, porque en la Biblia siempre nos dice que el papá es la cabeza del hogar, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí más que tal vez tomarle algo literal, tal vez como algo metafórico, que es tan importante que la cabeza del hogar debe dar eso, ¿verdad? Así es. Entonces Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Saúl, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego con la piel de los cabritos le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo, y le dio el guisado y el pan que había preparado. Entonces Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre, aquí estoy, ¿cuál de mis hijos eres tú? Preguntó Isaac. Así es. ¿Y qué dijo Jacob? ¿Qué respondió? Dijo, soy Esaú, tu hijo mayor. Y ahí hice lo que me dijiste. Levántate, por favor, siéntate y come del animal que he cazado y dame tu bendición. Entonces Isaac le preguntó, ¿cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó a encontrarlo, respondió Jacob. Pero Isaac le dijo, acércate y déjame tocarte, a ver si de veras eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó para que su padre lo tocara, entonces Isaac dijo, la voz es la de Jacob, pero los brazos son los de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus brazos tenían mucho pelo como los de su hermano Esaú. Pero cuando iba a darle su bendición, volvió a preguntarle, ¿de veras eres mi hijo Esaú? Sí, yo soy Esaú, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, sírveme, hijo mío, para que coma yo de lo que cazaste, y entonces te daré mi bendición. Jacob le sirvió de comer a su padre y también le trajo vino. Isaac comió y bebió, y luego le dijo, acércate, hijo, y dame un beso. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras. La bendición realmente que Isaac le da a su hijo es una bendición hermosa, pero antes yo también, como tú dijiste, quiero recalcar una vez más la importancia que Isaac le daba la bendición. Él sabía el poder, él sabía la fuerza de esas palabras, cuál era digamos, el potencial que tenía esa bendición, ¿verdad? Entonces, por eso quería asegurarse que sea realmente su hijo Esaú, porque en esa época realmente el padre era el que daba la bendición y era el hijo primogénito el que recibía la bendición, digamos, la más importante. Ahora las cosas, esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento muchas cosas han cambiado y obviamente estamos llamados a bendecir tanto padres como madres y no solamente a nuestro hijo primogénito, sino a todos nuestros hijos con el mismo cariño, con el mismo amor, ¿verdad? Entonces Isaac le dijo estas palabras. Sí, este olor es de mi hijo, es como el olor de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te dé la lluvia del cielo, las mejores cosechas de la tierra, mucho trigo y mucho vino, que mucha gente te sirva, que las naciones se arrodillen delante de ti. Gobierna a tus propios hermanos, que se arrodillen delante de ti. Los que te maldigan serán malditos, y los que te bendigan serán benditos. Esa fue la bendición hermosa que Isaac dio a su hijo. En este caso le dio a Jacob realmente, que se hizo pasar por su hermano, pero aquí vemos esas palabras, así que me parece muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta y que bendigamos a nuestros hijos. Tal vez no tengamos estas palabras tan rebuscadas y tan lindas que tenía Isaac,
pero dentro de nuestro vocabulario, dentro de nuestro pensamiento, sobre todo de enfocándonos en el amor que tenemos a nuestros hijos, demos palabras de bendición, de prosperidad, de victoria. Esas palabras demos sobre la vida de nuestros hijos. Así es. Yo también, bueno, voy a hablar del punto de vista de hijo, ¿verdad? Yo creo que Dios, no creo, sé que Dios es perfecto. Así es. Y que no creo que Dios quería que la bendición sea para Esaú, pero por una obra humana, porque es de lo que hasta en la actualidad se pueden seguir viendo los resultados de esta bendición, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez yo esté equivocada porque no somos Dios para pensar esto, ¿verdad? Pero no creo que no haya sido el plan de Dios desde un inicio que Jacob recibe esta bendición. Porque uno escucha esta historia y puede pensar hasta un Dios que injusto si diera para él un hijo y vuelta le dio al otro. Pero en realidad yo creo que el propósito de Dios no lo vamos a entender bien. Y también como hijos en esta historia podemos ver también de que yo creo que también se le dio a Jacob la bendición, no solo porque se hizo pasar por su hermano, porque eso puede ser hasta un poco trivial, ¿verdad? Sino la importancia que Jacob le daba a la bendición de su padre y la importancia que Saúl le dio. Porque recordemos que cuando leímos al principio, solo el hijo primogénito recibía la bendición de su padre. Pero Esaú por unas lentejas dejó esa bendición, dejó todos los derechos de hijo primogénito a Jacob. Y no le importó en lo más mínimo, ¿verdad? Así es. Entonces yo creo que lo que nos quiere enseñar esto es que como hijos tenemos que también ver la importancia de la bendición de nuestros padres, porque si nosotros no vemos la importancia, esta bendición no va a obrar en nuestras vidas. Así es. Y como les decía, no creo que haya sido como no el plan de Dios, porque al menos en el Antiguo Testamento eran personas muy creyentes que en serio estaban muy cercanas a Dios, ¿verdad? Entonces, capaz siempre fue el propósito de Dios. Eso no lo sabremos solo cuando lleguemos al cielo, si es que llegamos. Sí, y bueno, y justamente en la parte antes de esto, cuando su madre Rebeca estaba embarazada, ella sentía como los niños peleaban en su vientre, y eso es lo que dice en la Biblia. Dice que Rebeca sentía como que peleaban dentro de su vientre y que le preguntó una vez al Señor y le dijo, ¿por qué estos niños pelean así? Y dijo, porque van a ser dos naciones que van a estar como encontradas entre sí y el mayor le servirá al menor. Como tú dices, efectivamente, son cosas que están dentro del plan ya de Dios, que no las entendemos, que no sé si algún momento le preguntaremos a nuestro Creador, pero ahorita únicamente nos toca entender que, como tú dices, lo más importante de esta parte es realmente el hecho de que también como hijos sepamos dar ese valor a las palabras que nuestros padres nos dan a nosotros y recibirlas con ese amor, con esa credibilidad realmente, sabiendo que esas bendiciones vienen por medio de nuestros padres, pero vienen de nuestro Padre Dios. Así es, y que como hijos también no seamos como Esaú, de que no nos importe lo que nuestros padres nos digan o que no nos importe la bendición que podemos llegar a tener, porque como tú decías, ahora ya no es que es el primogénito, es para todos por igual. Así es, y es verdad, eso tienes mucha razón, Ale, porque realmente también si, por ejemplo, como padres, los padres tenemos una conexión especial con nuestros hijos, y si en tu caso, por ejemplo, tal vez tú no tienes a tu esposo al lado o al padre de tus hijos, vas a decir, y ahora mis hijos, bendícelos tú en el nombre de Cristo. Exacto. Jesús, declara sobre ellos palabras bíblicas, promesas bíblicas, y palabras de amor, de prosperidad, no importa las circunstancias realmente. Y yo creo algo, que así los hijos estén alejados de los caminos del Señor, nosotros como padres tenemos que soltar esas bendiciones para que en algún momento en sus vidas ellos puedan encontrar el verdadero camino. Y el verdadero camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Eso es en cambio lo que yo pienso. Realmente este tema, como ustedes saben, este podcast es una conversación de lo que cada una de nosotros opina sobre este tema. Yo tengo esa convicción y tengo ese pensamiento acerca de esto, pero lo importante y lo más rescatable es realmente la importancia que tanto los padres, tanto Isaac como Rebeca, daban a la bendición, así como también la importancia que Jacob
sabía que tenía esa bendición. Entonces nosotros aquí tanto como padres y como hijos, estamos llamados a dar esa importancia que tiene la bendición, y cuando nosotros sepamos de esa importancia, poder decir palabras de bendición, cuando bendigamos a nuestros hijos, decir: Señor, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo, que el Señor te prospere. Y bueno, un montón de palabras que podemos verlas, por ejemplo, guiarnos en esto que hizo Isaac, y en tantas promesas bíblicas preciosas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Así es. Bueno, vamos a seguirles relatando ya un poco más rápido. Ajá. Vamos a hacerles un resumen mejor. Que cuando Esaú ya regresó de cazar, también le preparó, bueno, el guiso al papá y le llevó y todo. Y Esaú fue a donde Isaac. Y Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Y ahí Esaú, le dijo: soy Esaú, tu hijo mayor. Entonces Isaac se quedó sorprendido y con voz temblorosa dijo: ¿quién es el que fue a cazar y me trajo el guisado? Yo me lo comí todo antes que tú llegaras y le di mi bendición. Y ahora él ha quedado bendecido. Y bueno, ahí Esaú empezó a llorar, empezó a reclamarle a su padre, porque ahí se dio cuenta de lo que había perdido, ¿verdad? Uh-huh. Porque tal vez él sí quería la bendición de su padre, pero él sabía que con los derechos de hijo primogénito se iba todo eso también. Entonces, y aquí vemos que nos dice que él lloró amargamente. Entonces, podemos ver que aquí él recién se da cuenta tal vez de la importancia que tenía la bendición. Entonces, como les decía, ¿no? Como hijos, no seamos como Esaú y tal vez nos demos cuenta demasiado tarde de la importancia de la bendición de nuestros padres. Así es. Y también algo que me parece muy, muy destacable aquí es que muchas veces por las cosas vanas, a veces, por ejemplo, por el tema del trabajo, por el tema de la comida y todo, porque aquí, bueno, habla de este guiso, ¿verdad? Pero muchas veces damos prioridad a otras cosas, y lo realmente valioso son las bendiciones que nuestros padres pueden dar sobre nuestras vidas. Así que en esta ocasión yo creo que este mensaje está especialmente para los hijos y también para nosotros los padres, para que demos esas palabras de bendición sobre nuestros hijos, y para que también como hijos busquemos esa bendición de parte de nuestros padres. Y si nuestros padres también a veces no conocen la importancia y la valía, digámosles a nuestros padres, para que ellos también puedan darnos su bendición con palabras de prosperidad, de amor, de victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Realmente no hemos terminado este tema de la bendición a los hijos, pero el tiempo se nos pasó volando. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto. Así es, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como vivajesús_01 y en YouTube como Viva Jesús. Ahí también subimos la ayuda solidaria que hacemos, subimos frases bíblicas, y bueno, tienen que ir a seguirnos para que se enteren de todo. Así que sería eso, que Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo.